Televidentes, bienvenidos a este espacio Lo Nuestro de Antena 4 Jardín. Para este programa que vamos a tener el día de hoy nos acompaña el padre Cristian David Marín Castañeda, sacerdote, vicario cooperador de la Basílica Menor La Inmaculada Concepción de Jardín. Padre, bienvenido a este espacio en el que vamos a empezar una catequesis especial para la comunidad jardineña. Cordial saludo para todos ustedes, queridos jardineños, televidentes, desde aquí, desde la Casa Cural. Para todos ustedes la gracia, la bendición y la misericordia de Dios en este tiempo especial de la Cuaresma. Padre Cristian, en este tiempo especial que vive la Iglesia, que es el tiempo de Cuaresma, que así lo conocemos, quisiéramos entonces saber como tal y aprender como todo lo que conlleva o todo lo que este tiempo implica. Entonces quisiéramos primero como empezar sabiendo qué significa Cuaresma. ¿Cuál es el significado de esta palabra o por qué se utiliza en el año litúrgico? La Cuaresma en sí quiere traducir 40 días y es el recuerdo de esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. No olvidemos ese pasaje del Evangelio, donde Jesús, guiado por el Espíritu, va al desierto a hacer oración, no come nada, siente hambre, viene el demonio, viene con 3 tentaciones específicas. Una de ellas: convierte las piedras en pan, tírate de aquí del alero del templo y los ángeles vendrán por ti. Y la otra: póstrate ante mí, te daré todos los reinos del mundo. Y este itinerario es el que nosotros queremos hacer. Por ello no solo es el recuerdo, sino también la actualización. Así como Cristo estuvo en el desierto, la Iglesia nos invita, nos lleva a un desierto espiritual, nos dejamos guiar por Dios y asimismo experimentamos lo que Jesús tuvo. De ahí que muchas personas en este tiempo digan: vea, me pongo esto como penitencia o tengo este propósito y siento que soy como más débil, como que el diablo me está tentando más. Y es precisamente por esto, porque nosotros queremos hacer vida lo que hizo Jesús en ese diálogo íntimo con su Padre que hubo allí en el desierto, del que no tenemos nada anotado, sino solo lo que nos pueden decir los evangelios. Podemos nosotros concluir: así como Jesús, así la Iglesia entra en un desierto, está en lucha continua con el demonio, no solo en este espacio, sino durante toda la vida. Y esto nos va fortaleciendo para la Pascua, que será el culmen, que será la meta a la que queremos llegar. En la palabra Cuaresma como tal, ¿qué significa entonces como un término concreto para que la gente tenga como la idea y la noción clara de lo que significa la palabra Cuaresma? 40, es eso. No hay que rebuscarle, no hay que darle vueltas, solo que como toda esta terminología viene del latín, cuadragésimo, todo esto, pues entre nosotros se puede traducir, pero en el fondo es eso, 40. Históricamente, la Iglesia, ¿cuándo empieza este tiempo especial? Históricamente la Iglesia tiene todo un simbolismo y unos significados en sus tiempos. ¿Cuándo la Iglesia empieza como tal a decir vivamos el tiempo de Cuaresma? Ahí habría que ver 2 cosas. Uno, lo histórico, y otro, lo litúrgico. Si nos vamos a lo histórico, hay que decir de que desde la primera comunidad cristiana esto no se daba, que fue en los primeros siglos donde se comenzó, donde se inició, porque para los primeros cristianos lo que más primaba era la Pascua, y para ellos la Pascua era lo máximo. Pero queriendo ser fieles al Evangelio y también queriendo renovar en sí mismos lo que hizo Jesús, pues se llegó a esa determinación. No lleguemos a la Pascua de inmediato, preparémonos, hagamos un camino, hagamos una Cuaresma, hagamos lo que hizo Jesús, y de ahí nace.
Ya lo litúrgico sí tiene que ver más con lo que nosotros tenemos. ¿Dónde está el punto de partida de la cuaresma? En el miércoles de ceniza. Algunos jocosamente dicen por ahí, bueno, ¿cuándo va a empezar la cuaresma? ¿Será que la cuaresma de este año sí va a caer un miércoles o será un jueves, un viernes o un sábado? Pero todos tenemos esto, miércoles de ceniza, aquí está, nos vamos hasta la Semana Santa, pasamos los 40 días y asimismo podemos entre nosotros ver esto. Tenemos aquí el punto de partida, miércoles de ceniza, el punto de llegada, la meta, que es la Pascua. Ya usted nos habla entonces del miércoles de ceniza como el punto de partida del tiempo de la cuaresma. ¿Por qué de esta manera se inicia la cuaresma? ¿Por qué con una señal o un signo de una cruz de ceniza en nuestra frente? La iglesia es rica en sus símbolos y esto no tiene nada de mágico, porque hay personas que así lo interpretan. Yo siempre que inicio las homilías los miércoles de ceniza, cada año digo lo mismo. Y es un cordial saludo de bienvenida a todos los que solamente se aparecen una sola vez en el año aquí en la iglesia por miércoles de ceniza. Porque están llenos los templos y porque la gente tiene eso en su cabeza. Si me la pongo me va a ir bien, va a venir el éxito, va a venir la prosperidad. Pero el llamado es mucho más fuerte y más de fondo. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que se nos dice, porque son varias las fórmulas, sobre todo dos, esto puede tener para nosotros toda una teología y sobre todo un llamado. Una, polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí está la condición del hombre, nuestra fragilidad, nuestra humillación, nuestra condición y nuestra realidad. De ahí que la Sagrada Escritura nos esté recordando tanto esto. Somos polvo, así como en el Génesis Dios toma del polvo, da su espíritu al hombre, de allí sale el hombre, pero vendrá el libro del Eclesiástico y nos estará diciendo, no lo olvides, que polvo eres y al polvo volverás. Pero esto no es para que nosotros tomemos pesimismo, ni tomemos una actitud negativista, porque alguno dirá, bueno, si somos polvo, hemos venido del polvo y al polvo volveremos, ¿qué sentido, qué razón de ser tiene tanta lucha, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto estudio? Pero es que el polvo que somos nosotros es polvo de resurrección. Esta tierra, esta estructura, este cuerpo, que luego será corrupción, que luego no será más que polvo, en ello está la esperanza de nuestra resurrección. En Jesucristo no se dio este proceso que en cada uno de nosotros se dará. En Jesucristo simplemente hubo resurrección, en Él no hubo corrupción, porque Él es el primer resucitado. Lo dirá San Pablo, Él es la primicia de la resurrección, primero Cristo, luego los de Cristo, como queriéndonos indicar, Él que es la cabeza ha resucitado del polvo, porque es hombre, pero a la vez es Dios, nos da a nosotros esa garantía y nos da a nosotros esa condición del polvo del que hemos salido, al que regresaremos, pero que luego seremos triunfantes. La mitología, la filosofía, en muchas cosas es muy sabia. Nosotros tenemos muy en claro lo que es el ave fénix, cómo resurge del polvo y cómo del polvo se puede dar. Esta no es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es en otro sentido, pero puede ser comparable como para que nosotros podamos entenderlo. Y lo otro tiene que ver más con el conviértete y cree en el Evangelio. Son dos pasos ahí. El primero es el cambio, el radicalismo. Yo estoy mal, estoy embolatado, estoy perdido, quiero mejorar, quiero ir más allá, pero esto tiene una obligación y esto tiene una responsabilidad. Él cree en el Evangelio y es creerle a Dios, creer en Dios y sentir que lo que hay en su palabra y lo que Él mismo nos ha anunciado, porque Jesucristo es el Evangelio es la buena noticia y la buena noticia es Jesucristo.
algunos nosotros nos quedamos en esto. No es que el Evangelio es el libro, o el Evangelio es eso que lee el Padre allá. Esta semana, llevando la comunión a los enfermos, una señora me dijo: Padre, es tanto lo que ustedes nos han dicho, hay que perdonar a los enemigos y orar por ellos. Y yo le dije: no es lo que los padres dicen, es lo que el Evangelio, lo que Jesucristo en persona vivió y nos mandó a cada uno de nosotros. Entonces, el miércoles de ceniza, que inicia con ese signo sencillo, pero muy elocuente, es esto: soy polvo, pero soy resurrección. Necesito el cambio y necesito alimentarme del Evangelio, creer en el Evangelio para poder salvarme. En el tiempo litúrgico, ya que estamos entrando como en este tema, en el tiempo litúrgico, ¿cómo está dividido el tiempo de la Cuaresma? ¿Cómo nos puede representar este tiempo? ¿En cuántos días? Bueno, ya sabemos que son 40 días, pero ¿cómo podemos como identificarlo? ¿Estamos en la semana tal o cómo litúrgicamente se puede identificar? Bueno, esto tiene que ver mucho con el ciclo que lleve cada año en la liturgia. Pero, a ver, a esto hay que meterle un poco de naturaleza. ¿Y por qué digo de naturaleza? Porque la Cuaresma y la Pascua se fijan a raíz del entorno. Es decir, la Pascua tiene que dar con la primavera, porque volvemos a lo mismo, es la vida que sale, la vida que nace. Entonces, Cristo que sale del sepulcro, la nueva creación que es Cristo, la primavera que pretende ser eso, una nueva creación entre nosotros no es muy común porque estas estaciones no son muy evidenciables. Si usted se va a Europa, si se va a otras partes del mundo, usted puede saber lo que es el invierno. Nosotros para acá el invierno es un aguacero y que no deje de llover, pero para otros el invierno es mucho más. Para nosotros el otoño puede ser mucho, pero no puede ser nada. Entonces esto se fija a raíz de esto. La Pascua tiene que dar con luna llena, pero también debe dar con la primavera. La vida que surge, la vida que renace. Desde ahí se cuenta para atrás 40 días. Por eso hay años donde la Cuaresma inicia en febrero, en los primeros días, y la Semana Santa cae en marzo. Hay otras veces donde la Cuaresma inicia en marzo y la Semana Santa cae en abril, pero es entre estos 2 meses, porque la Pascua es una fecha movible, pero que no se puede sustituir para otras épocas del año. Esa ha sido una de las grandes incógnitas, incertidumbres que ha tenido la Iglesia, porque nosotros que somos Occidente, que estamos con Roma, incluso en estos días se estaba debatiendo el tema, nosotros tenemos la Pascua ya fijada entre marzo y abril, mientras que los ortodoxos, que es la Iglesia de Oriente, tienen la Pascua según el calendario judío. Entonces ellos siguen todavía una tradición muy estricta. Entre los judíos se hablaba del 14 de Nisan, y ese Nisan se puede interpretar también como abril. Entonces para ellos hay una fecha específica. Para nosotros la Pascua es una fecha movible, es decir, dependiendo de cómo esté la luna, porque es la luna lo que rige nuestro calendario. Nosotros no nos guiamos por el sol, como si lo hacían otras culturas. Nosotros nos regimos por la luna, y según las fases de la luna y la interpretación de la luna, asimismo podemos decir nosotros la Pascua, que es primavera, la Pascua, que es luna llena, aunque también puede ser menguante ya después de algunos días, pero que quieren indicarnos eso. La Iglesia es inteligente, la Iglesia sabe acomodar, pero somos nosotros los cristianos los que tenemos que discernir y poder interpretar los signos para poder asimismo reafirmar y consolidar la fe. En la liturgia se hablan de 4 domingos de Cuaresma y hay uno de ellos que es especial y diferente. 4 domingos o incluso 5 domingos. En el caso de este 2025 hay uno que tendrá como una connotación muy distinta. Pero unos dicen, bueno, se puede contar el domingo de Ramos, otros no, aunque ese domingo no se le conoce como de Cuaresma, sino de Pasión,
Entonces eso depende mucho del lenguaje. Hay veces el gran obstáculo de todo es el lenguaje. Se pueden dar 4 domingos, se pueden dar 5 domingos, según lo que se tiene. Eso puede variar, pero en eso siempre se mantiene. El domingo diferente o que denotamos diferente dentro de la liturgia, que a veces hasta con un color litúrgico diferente, porque conocemos de que estamos en Cuaresma y vemos al Padre revestido de morado, pero hay un día especial o no especial, sino que denota un punto diferente. Ese domingo, ¿cómo lo conocemos o cómo se reconoce dentro de la iglesia? Hay 2 domingos en el año de tiempos fuertes. Uno es en la Cuaresma y otro en el Adviento. Tanto que en ambos tiempos se utiliza el color morado, que quiere decir penitencia, que quiere decir abstinencia, pero que también nos quiere preparar como algo más grande. La iglesia que espera efusiva una gran noticia, como es la resurrección, la Cuaresma, y como es la Navidad del nacimiento con el Adviento, pues nos da a nosotros como un descanso de esa rigidez que llevamos durante tantos domingos, durante tantos días, nos da como esa posibilidad de darnos un descansito. Y a ese descansito en el Cuaresma le llamamos el domingo del letare o domingo de la alegría. En Adviento es el domingo del gaudete, del gozo. Y eso tiene que ver porque las lecturas de ese día nos propician ese ambiente. De ahí que el profeta Isaías dice: alégrate Jerusalén, todos los que la amáis, gozaos con ella, todos los que a ella llegáis. Como queriéndonos a nosotros decir, mire, en todo este tiempo que vamos de lucha, que vamos como de mucho rigor, démonos una posibilidad, démonos un respiro, como lo podríamos decir entre nosotros mismos, y gocémonos, cantemos esto, es que ya va a resucitar el Señor, tenemos que estar muy contentos, tenemos que estar en júbilo, no podemos seguir con cara de amargados, no podemos sentir que todo es ceniza, sino que aquí hay algo más de fondo, y ese algo más de fondo es que el gran misterio de la Pascua, de la muerte, de la resurrección del Señor, ya se está avecinando. Por eso el domingo de Letare está muy pronto al domingo de Ramos, y lo mismo pasa en el Adviento. El domingo del Gaudete está muy pronto ya a la fiesta del nacimiento, de la Navidad. Usted nos habla pues de un espacio como diferente y que la iglesia pues nos invita a tener una idea como más de estar dispuestos ya a lo próximo, a lo que se acerca. ¿Por qué en la iglesia se identifica muchas veces o en nuestros entornos ya hemos visto mucho de que ese día se identifica con el color rosado? El rosado, ustedes que saben más que yo, si usted combina morado con blanco da rosado. Entonces ahí está, como el punto intermedio. La Cuaresma que es morado, la Pascua que es blanco, si ambos los unimos nos da un rosado. Es como un color intermedio, esa puede ser la palabra y el término más específico. Yo cuando estoy en esos domingos le digo a la gente, no crean que estoy cumpliendo 15 años o que estoy en algún aniversario, y se les dice el porqué de esto, pero en el fondo es esto, un color que expresa como que dejamos esta rigidez, volvamos a esto, porque nos estamos avisorando y nos estamos ya aproximando a esta alegría, a este gozo, a esta Pascua que es blanco. Entonces de esto resulta el rosado. Y el rosado es un color que puede expresar muchas cosas, porque es un color festivo. Si usted pone a ver los vestidos de los 15 son rosados en su mayoría, y es porque implica también eso y tiene parte de pureza, porque no es un color tan fuerte, no es un color tan chillón, pero sí es un color sereno, es un color que nos habla como de una dulzura, como de un encanto, como de algo que nosotros no podemos expresar, pero es un color como en el que no hay mancha. El morado puede darse para muchas interpretaciones.
El blanco incluso puede tener algún signo por ahí de que hay algo negro y que ese puntico ya afecta todo ese contexto blanco. Pero el rosado es un color que nos habla como de eso también, como de mucha esperanza, como de un renacimiento, como de primavera, como de encanto, como de dulzura. De ahí que la iglesia quiera este color y por ello lo recomienda. Bueno, padre, pasemos de pronto a hablar un poquito litúrgicamente qué exigencias tiene el tiempo de la cuaresma. Sabemos de que en tiempo de cuaresma hay unos cambios dentro de la estructura general o lo que podemos vislumbrar o ver en nuestros templos. ¿Qué significados o qué exigencias nos trae la cuaresma en nuestro entorno litúrgico? La cuaresma, que es un tiempo muy fuerte, quizás el más de todo el año litúrgico, yo creo que puede tener como dos dimensiones. La una, la que tiene que ver con lo litúrgico, volvemos a lo que ya se ha comentado, y la otra, lo que tiene que ver con lo personal. En lo litúrgico hay unos cambios muy notorios. Los domingos, que son Pascua permanente, cada domingo es la Pascua del Señor, y en la cuaresma actualizamos una vez más este misterio porque el Señor no ha dejado de resucitar y el Señor sigue viviendo entre nosotros, pero nos privamos de rezar el Gloria, que es el canto efusivo, que es el canto solemne, que es el canto que nos denota eso, que hay fiesta, y que como hay fiesta tenemos que cantar, y como tenemos que cantar nos tenemos que alegrar, y por eso, como los ángeles decimos, la gloria a Dios en el cielo y la tierra paz a los hombres que lo aman. Otra cosa que no tenemos es el aleluya, porque el aleluya es el canto de la Pascua. El aleluya tiene como todo eso, Dios salva, pues una invocación donde estamos diciendo, Dios, ven en nuestra ayuda, o a ti te cantamos, Señor, porque este gozo que nos inunda en el corazón, tenemos que expresarlo con la boca. De ahí que en la vigilia pascual se tome un espacio para el aleluya, de una manera muy solemne. Antiguamente se hacía el entierro del aleluya. Cuando empezaba la cuaresma, en un rollo se escribía la palabra aleluya, se iba y se ponía en tierra, como con esto queriendo significar el aleluya, se sepulta por la cuaresma para que vuelva en la Pascua. Ya nosotros en la solemne vigilia pascual tenemos eso. Llega un momento donde el presidente de la celebración entona el aleluya. Todos nos ponemos de pie, porque durante todos estos días nos hemos privado. Y como nos hemos privado, tenemos contenido todos estos sentimientos, y la asamblea entona a una sola voz el aleluya y le dice a Dios, ven y sálvanos. Estamos muy alegres, estamos muy festivos, y por ello lo hacemos con mucha solemnidad y lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucha fuerza. También tiene que ver con el color, el morado, la sobriedad del altar. Nada de flores. A mí me da risa porque yo veo que en la cuaresma todas las parroquias se lucen con altares. So, ponen una tela, ponen la otra, ponen un florero, ponen un paso, ponen esto aquí, ponen esto allá. Y ahí es donde uno llega como a la incógnita y a la pregunta, bueno, ¿cuál es la sobriedad? Si se supone que es sobriedad, debería estar todo más simple. Si usted se hace unos 40, 50, 60 años, en cuaresma todas las imágenes se tenían que tapar. Las personas adultas saben de ello. Todas las imágenes que habían en el templo se les debía poner una tela morada o una tela roja, como queriendo también decirnos, vea, es que estamos en algo muy distinto. Y como estamos en algo muy distinto, nos privamos de esta belleza, de esta hermosura, pero porque es por algo más grande, que es la Pascua. Y ya viene la otra dimensión, que es la dimensión personal. La cuaresma es un itinerario. Jesús que está en el desierto, Jesús que está en comunión con su Padre y que asimismo nosotros lo queremos hacer, pero que tenemos un enemigo, que tenemos al diablo, que tenemos al que siempre quiere ponernos la zancadilla. Una cuaresma puede salvar una persona,
Y una cuaresma puede cambiar una persona. Si se toma con seriedad, con compromiso, con convicción, tenga usted la plena seguridad que muchos borrachos han dejado la borrachera en una cuaresma. Muchos han dejado el vicio del cigarrillo en una cuaresma. Muchos en cuestión de pureza, de pronto la lujuria que domina, que no nos deja en esto como avanzar y sentirnos bien. Me hago el propósito de no estar, de no hacer, de no caer, y esto puede traer un alivio para el alma y un descanso para el corazón. La cuaresma entonces habría que mirarla desde esas dos perspectivas o desde esas dos ópticas. La primera, la litúrgica, que es la eclesial; la otra, la personal, que ya tiene que ver más con la antropología de cada uno de nosotros. En una cuaresma podemos mejorar muchas cosas, y en una cuaresma es Dios que se desborda en su misericordia. Por ello la cuaresma también es tiempo de misericordia, y las lecturas hablan de la misericordia abundante de Dios, como queriendo decir: vea, usted la ha cagado, usted ha hecho lo malo, usted la ha embarrado, pero tiene el perdón de Dios. La iglesia ofrece la confesión, la iglesia ofrece la indulgencia, y mucho más en este año santo de la esperanza, donde estamos en un jubileo. Es eso la cuaresma, todos en una esperanza, todos caminando en una esperanza, todos llenos de pecados hasta los pies y hasta el último cabello del pelo, pero todos con la fortuna y con la garantía de que Dios abre las puertas de su corazón, nos acoge y nos recibe como lo hizo con el hijo pródigo. Oración, ayuno y limosna. ¿Qué significado para el tiempo de Cuaresma? ¿Solamente se debe vivir en la Cuaresma o es una exigencia mayor a nuestra sociedad? La oración, el ayuno, la limosna o la ofrenda es una actitud permanente, solo que le damos realce en la Cuaresma. Y como que es un recorderis de cada año. Vea, no se le olvide que hay que rezar, o no se le olvide que hay que orar, no se le olvide que hay que sacrificarse, no le olvide que hay que dar limosna, que hay que dar ofrenda. Pero esto para nosotros es de toda la vida y es de toda la existencia. Solo que en estos 40 días es donde cada uno recapacita, donde cada uno vuelve donde sí mismo y dice: no, esto lo tengo que hacer yo, y lo tengo que hacer yo porque nadie lo va a hacer por mí. Y si no lo hago yo, nadie va a tomar la iniciativa y nadie va a tener como esta posibilidad o este puente o esta oportunidad que nos da el mismo Dios. Entonces la oración que hace Jesús en el desierto es la oración a la que cada uno de nosotros está llamada. El sacrificio. Antiguamente habían cosas que uno no entiende y existía en el cilicio, que eso era una especie de unas cadenas que punzaban como con agujas. Eso se lo ponían aquí en el estómago, se lo ponían en los pies, se lo ponían en las manos, y con esto la gente creía que se estaba sacrificando y que se estaba uniendo a la pasión de Cristo. Afortunadamente todo esto ya se terminó, porque yo creo que con estas generaciones que somos nosotros tan flojas no somos capaces. O las que en la Cuaresma la penitencia o el sacrificio es: vaya, quítele hierba al parque en medio de tanta piedra, o arrodíllese usted tantas horas, o mire que si va a rezar el rosario tiene que ser de rodillas, porque si no es de rodillas entonces no sirve. Todas estas cosas se han ido purificando, pero así como se han ido renovando, también se han ido perdiendo. Entonces el sacrificio en nuestra mentalidad y en la sociedad de ahora no es tan evidente. Un muchacho ahorita de 12 años, 13, 16 años, le cuesta el sacrificio. Y no solo el sacrificio espiritual, sino el sacrificio en cualquiera de las áreas de la vida. A un muchacho decirle que tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a estudiar o para irse a levantar, eso es como acabar con la vida de él. O decirle que sábados y domingos tiene que ir a trabajar, ya cree que toda su juventud está perdida meciando o en un cafetal. Todo esto que es bello, que es noble, que nos hace santos, hay que retomarlo. Y para esto es la Cuaresma. Y la limosna, por ello el Evangelio del miércoles de ceniza habla de eso: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque es el Padre que ve en lo secreto. Un tacaño no entra al reino de los cielos, y una persona que le brilla el codo no tiene reino de los cielos.
Porque si algo caracteriza al cristiano y algo da identidad al cristiano es eso. Lo que yo tengo, lo doy. No doy de lo que me sobra, sino de lo que me falta. ¿Por qué? Porque ahí está el sacrificio. Y porque como hay sacrificio, ya hubo oración. Entonces todo eso es un proceso. Es un proceso que implica unos pasos y que los pasos ya están determinados. De la oración nace el sacrificio, claro, del encuentro con Dios, así como lo hizo Jesús en el desierto, viene el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? No caer en las tentaciones, como lo hizo Jesús. ¿Y cuál viene la otra parte? Ya viene la limosna y viene la ofrenda. Esto que yo he recibido de Dios, esto que yo he meditado, que he pensado, esto se tienen que hacer en obras. Obras son amores y no buenas razones, como el adagio que tanto nosotros utilizamos. Jesús nos enseña claramente esto, pero quisiera preguntarle a usted, padre, ¿qué santo, si tiene de pronto la idea de algún santo de pronto más cercano a nuestro tiempo, que nos haya expresado y demostrado estas tres cosas, el ayuno, la limosna y la oración? Creería que todos, pero así más cercano a nuestro tiempo de pronto, ¿a qué santo pudiéramos hacer referencia en cuanto a estas tres observaciones claras y concisas que nos invita a la Cuaresma? Cada santo es un tesoro para la iglesia y cada uno de ellos tiene su riqueza. Pero quizás de nuestros tiempos la que más ha asumido esto y la que más se ha tomado en serio esto y que es un evangelio viviente y que todas las generaciones lo pueden decir sin duda alguna, es la Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer ha impactado y esa mujer ha marcado el mundo con su silueta sencilla, humilde, fea, porque no era una mujer muy agraciada, pero con un testimonio que cautivaba los corazones. Es decir, el trabajo de ella era eso, oración. Dedicaban primero media hora a la adoración del Santísimo en la comunidad religiosa que ella misma fundó. Una monja se le quejó: madre, no podemos seguir con esto porque no nos está dando para atender tantos enfermos. Ella contestó: bueno, si no es media hora, vamos a poner es una hora. De la oración viene el sacrificio, que fue el servicio, que fue la entrega que tuvo con todos sus enfermos, con todos sus pobres. Algunos han tachado a la Madre Teresa de Calcuta como una mejora de la sociedad actual. Y algunos han querido decir que no es así, que todo eso era pantalla, que todo eso era demagogia, o algunos también han llegado incluso a tacharla de ser una mujer testaruda, porque se va contra lo que nos dicen, contra lo que nos mandan, o como una mujer masoquista, como la que le gustaba ver sufrir, porque la tarea de ella era esa, ir a las calles de allí, de Calcuta, en la India, a recoger los moribundos, las personas que se estaban muriendo. Y algunos llegó a decir: no, eso es masoquismo, pero no, eso es caridad. Y ahí está la limosna, ahí está la ofrenda, y ahí se evidencia que esto sí es posible en la vida de cada uno de nosotros. Ya si nos venimos más para acá, a nuestro continente, y específicamente a nuestro país, en Colombia, y mucho más en nuestro departamento, pues tenemos la Madre Laura. La Madre Laura fue una mujer muy sacrificada. La Madre Laura fue una mujer que de esa espiritualidad antigua y de esa espiritualidad y ascetismo, ella misma se hacía doler su cuerpo. Parece muy simpática una anécdota, porque un hombre estaba detrás de ella y le encantaban los ojos de la Madre Laura. Y la Madre Laura, sin saber qué hacer por la noche, se ponía unas piedras y se apretaba los ojos para que se le quitara la belleza de sus ojos. Para nosotros eso puede implicar una bobada, incluso nos puede dar risa, pero para ella era sacrificio. Es decir, no quiero hacer pecar a nadie, no quiero pecar yo, y por esto domino mi cuerpo, y no solo lo domino, sino que maltrato mi cuerpo. Esa era la actitud de muchos santos y de muchas comunidades religiosas, y de unos que uno dice, bueno, o eran locos, o eran muy buenos, o no habían comprendido el evangelio, y el discernimiento que hicieron fue muy distinto,
pero hay algunos donde, es decir, lo que llevaron al ataúd fue huesos y carne, nada más. Y eso que la carne pegada al hueso de tanto de la penitencia que hicieron, del sacrificio que hicieron, de los ayunos y de las abstinencias que tenían. Padre, así como para ir terminando, ¿qué invitación nos tiene la parroquia para esta vivencia de Cuaresma? ¿Qué invitación así profunda que nos lleve a vivir este tiempo con mayor fuerza? Yo creo que la invitación ya está. Y Jardín es un pueblo muy privilegiado porque ha sido designado por el señor obispo como templo jubilar en este año santo 2025, donde peregrinamos en la esperanza. Yo creo que lo que tenemos que hacernos es volcarnos a la misericordia de Dios, sentir que Dios sí perdona, que Dios me acoge, que Dios me recibe, que Dios me quiere, que Dios me ama. Y si esta Cuaresma es el tiempo propicio para sentir esto, para vivir esto, hagámoslo. Están las puertas de la iglesia abiertas, no solo las del templo, sino las de la comunidad cristiana, los grupos pastorales, las conferencias que se realizan, las asambleas familiares, los encuentros. Ahora aquí en Jardín algo que es muy único y que es muy propio de este municipio, y no tengo temor a equivocarme y que no se ve en ningún otro, son los retiros espirituales. Aquí un retiro espiritual de señora se llena la basílica. Tienen que traer sillas de las tiendas, de los negocios del parque. Con los hombres es un poco más menguado. Con los solteros sí. ¿Qué más? Pero la respuesta que hay y este espacio que nos ofrece la parroquia debe ser muy bien aprovechado. En esta Cuaresma metámonos eso en la cabeza. Dios nos perdona, Dios nos acoge. No perdamos la esperanza de nuestra salvación. Hay personas que creen que no se van a salvar o personas que consideran que van a condenar. Y eso los turba y eso les daña la mentalidad y eso les ocasiona una intranquilidad y no hayan sosiego. Pero es que Dios es la misericordia infinita. Así se lo reveló de la Santa Faustina. Por ello en la Cuaresma tenemos esa otra fiesta y esa solemnidad en el segundo domingo de la Pascua, la Divina Misericordia. Quiero desbordarme en la misericordia y está mi misericordia infinita para cada uno de ustedes. Una frase muy especial de la Madre Laura en este sentido es esa: pretendí buscar la misericordia de Dios y me hundí, me ahogué en el mar infinito de su misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Solo tenemos que lanzarnos, tenemos que dejarnos perder en ella y sentir que Dios está haciendo su obra en mí. Buenos sí podemos ser, santos sí podemos ser. Solo hay que lanzarnos, solo hay que tirarnos, solo tenemos que peregrinar en la esperanza para que Dios, que con sus brazos abiertos en la cruz nos espera, podamos ir hacia su encuentro y podamos tener una amistad más íntima con Él. El venerable Fulton Sheen, que fue un obispo estadounidense, siempre le recordaba a la gente, cuando llegaba la Semana Santa y la Pascua, no olviden que en la cruz hay un hombre clavado con los brazos abiertos que los espera. El Señor nos está esperando, el Señor nos está llamando, el Señor nos está convocando. Vayamos a Él, regresemos a Él y confiemos en Él. Padre Cristian, gracias por prestarnos este espacio de formación y catequesis para nuestra comunidad jardineña y también para aquellas otras personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Y esta invitación entonces nos queda muy clara. Gracias por este espacio. A todos ustedes, a este programa Antena 4, que siempre es cercano a la parroquia, que nos dan la posibilidad de llegar con un mensaje. Y que Dios bendiga a Jardín, que Dios salve a Jardín, que Dios haga grande a Jardín. Televidentes, hasta aquí este primer espacio que tenemos de catequesis acerca de la Semana Santa o que nos prepara la Semana Santa, el primero de varios que vamos a tener. Los esperamos en una próxima oportunidad
aquí en este espacio que les brinda Antena 4 Jardín. Aquí nos vemos.